cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos nuevamente a la formación en la competencia Promover, resultados de aprendizaje asociados a actividad física y a medio ambiente. Ya entramos entonces en la etapa final de la formación y con el tema de hoy, pues le damos más fuerza y envergadura a lo relacionado con el medio ambiente. La presentación del día de hoy o el trabajo del día de hoy tiene como nombre la huella ecológica. Y pues vamos a trabajar alrededor de este tema, haciendo como un cálculo de la huella ecológica personal. Vamos a revisar cómo está cada uno de nosotros frente al consumo de los recursos naturales que requerimos para nuestra subsistencia. Para iniciar los invito entonces a ver el cortometraje MEA de Steve Kutz, que lo pueden encontrar en los últimos 20 segundos de esta presentación o pudo haber sido pues ya brindado por mí a través de otro medio. ¿Cierto? Lo ideal es que lo vean primero para como entrar a contextualizar un poco el tema del consumo humano. Hay algo que es claro, y es que los seres humanos para sobrevivir tenemos que consumir, o sea, todos de alguna manera somos consumidores. Pero hay un ejercicio del consumo que va en contra de los recursos que se requieren para poder subsistir, o más que en contra va más allá de los recursos. Hay personas que están tomando más recursos del planeta de los que le corresponden. Entonces, a partir de ello, resultó un ejercicio que se llama la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es un indicador que nos permite saber la porción de tierra que necesita cada ser humano para poder vivir de acuerdo a su consumo. ¿Cierto? ¿Cuál es el tamaño de la porción de tierra que necesita cada uno de nosotros para que allí vivan los animales que nosotros nos consumiremos, para que de allí salga la energía que necesitamos para poder sobrevivir, para que allí armemos la infraestructura, el lugar donde vamos a vivir? O sea, ¿cuánto pedazo de planeta necesita cada uno de nosotros para poder tener una vida, ¿cierto? Ya hemos visto en los encuentros anteriores algo sobre esto, pero ahorita lo vamos a mirar a nivel personal, como les dije hace un rato. La huella ecológica es la capacidad de la Tierra de medir en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. O sea, en ese pedazo de tierra supondría que nosotros podríamos llevar nuestra vida y ese es el recurso que agotaríamos nosotros durante nuestra vida. La huella ecológica se mide a partir de hectáreas globales, HAG, aquellas con capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber desechos. O sea, no todas las hectáreas que hay en el mundo pues son viables para la vida del ser humano. Entonces esa medición se hace a partir de las hectáreas que existen. Hay varias circunstancias a tener en cuenta en este sentido. O sea, como todos sabemos, el planeta no crece, pero la población de seres humanos sí crece y va creciendo una medida bastante interesante, ¿cierto? Ya estamos alrededor de los 8.000 millones de personas viviendo en la Tierra, ¿cierto? El área productiva total de la Tierra, o sea, su biocapacidad, o sea, las hectáreas que tiene el planeta para poder darle vida al ser humano son 13.600 millones. Es decir, de acuerdo a este dato, que es de más o menos 2000, de ya hace algunos años, no tengo exactamente la fecha, pero hace algunos años. Es decir, que a cada persona le corresponderían 2,1 hectáreas por persona, haciendo una división simple de las hectáreas que existen para la que pueda tener vida el ser humano y las personas que hay en el planeta. Sin embargo, para el 2005, y estamos hablando ya hace 15 años, la huella ecológica calculada por persona fue de 2,7, superando por 0,6 hectáreas la capacidad del planeta. Y esa cifra no ha bajado. De hecho, ha subido bastante. Entonces, tenemos un planeta con recursos limitados, con tierra limitada, con una biocapacidad limitada, pero tenemos una humanidad que está creciendo y más que creciendo como especie, también está creciendo en cuanto a su consumo, lo que nos va a traer algunos problemas en años próximos. La huella de un país se suma de todas las tierras agrícolas, de pastoreo y de bosques,
al igual que las zonas de pesca requeridas para producir los alimentos, fibras y maderas que ese país consume. Lo que hablamos ahora no es toda la tierra, sino aquella tierra que es productiva y en la que y a partir de la cual el ser humano puede hacer una vida. Su huella es la suma de todas estas áreas independientemente de donde estén ubicadas. En los años 80, la huella de la humanidad excedió la biocapacidad total de la Tierra por primera vez. Estamos hablando de hace 30, casi 40 años ya, ¿no? A partir de allí, dicha demanda ha ido en aumento. Para el 2005, la demanda fue un 30% mayor que la oferta. Un ejemplo de ello es la huella de carbono, la cual se ha aumentado más de 10 veces desde 1961. O sea, desde 1961 hasta 2005, la huella de carbono se ha aumentado más de 10 veces. Entonces, chicos, ¿por qué es importante medir nuestra huella ecológica y adoptar estilos de vida sostenibles? Veníamos hablando de estilo de vida saludable, ahorita estamos hablando de estilo de vida sostenible, que son dos conceptos diferentes que en algunos casos pueden ir de la mano. ¿Por qué en algunos casos? Porque sostenibilidad, o sea, que algo sea sostenible en términos del planeta, puede que no lo sea de pronto en términos individuales, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿cierto? Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. La deforestación, la escasez de agua, la decreciente biodiversidad, el cambio climático que resultan de ese exceso ponen en creciente riesgo el bienestar y desarrollo de todas las naciones. Si nuestras demandas al planeta continúan a este ritmo, esto es una alerta naranja casi roja, en el 2035, estamos hablando 15 años, o sea, si todos los que estamos acá llevamos una vida saludable y segura, es muy probable pues, que en el 2035 estemos y nos va a tocar este escenario. Necesitaremos el equivalente a 2 planetas para mantener nuestro estilo de vida. O sea, va a ser inviable el consumo del ser humano de acuerdo a la capacidad que tiene el planeta. Estamos inmersos en una sociedad capitalista, una sociedad de consumo en donde nos dicen a nosotros que nuestros valores, que nuestra capacidad, que nuestro rol social, que nuestra diferenciación frente al otro ser humano está dada por lo que consumimos. Pero ese consumismo, que es un consumo excesivo, que es un consumo de bienes que seguramente en ocasiones no son de primera necesidad, sino que el mismo mercado nos hace considerar que son así, pues se nos está viniendo en nuestra contra y va a llegar un punto en donde el tema va a ser inviable. Y vamos a empezar a vivir cosas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? También se habla en estos temas de consumo de la obsolescencia programada. Pareciera que ya hay electrodomésticos que los diseñan para que no duren toda la vida. Porque pues si un electrodoméstico dura toda la vida, pues para la empresa no resulta tan beneficioso, ¿cierto? Entonces se están fabricando electrodomésticos que duran unos años, invitando a la gente a que compre otro nuevo electrodoméstico. Un caso bien especial es el del iPhone. Cada más o menos 2 años, 3, no estoy seguro, la verdad no soy muy seguidor del iPhone como tal, pero cada 2, 3 años está saliendo un nuevo iPhone. Y el modelo viejo casi que queda obsoleto, puede durar un poquito más que los 2 o 3 años, pero a la siguiente generación ya está obsoleto. O sea, ya los programas que sacan ya no sirven para ese modelo. Y cuando una persona tiene un teléfono de esos ya un poquito viejos, sin decir viejos, pero pues que todavía podrían estar funcionando y atenderse, ya muchos programas no les sirven. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó alguna vez. Entonces es importante saber cómo estamos nosotros en cuanto a la huella ecológica y por eso el ejercicio que vamos a hacer en el encuentro de hoy está relacionado con esa medición de la huella ecológica. Bien, entonces vamos a medir la huella ecológica personal. Para ello necesito que cada uno de ustedes traiga un cuaderno de notas y su lápiz. Para hacer la medición vamos a tener como base un cuestionario desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ese cuestionario le midieron la huella ecológica a estudiantes universitarios mexicanos. Si bien el instrumento no ha sido validado con población colombiana, entonces estoy haciendo la aclaración, es un instrumento hecho para población mexicana,
Dadas las características similares que compartimos con la población mexicana, que tenemos mucho en común, encontramos que el instrumento puede brindar una información relevante como para este ejercicio de clase como tal. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ir viendo el cuestionario, ustedes van dando respuesta a las preguntas y al final revisamos los resultados. Listo. Entonces pues para poder, aquí está el cuestionario, pero pues para poder que se vea un poco más amplio lo voy a abrir en PDF para que lo revisen. Bien, aquí está. Entonces lo primero que nos ofrece el cuestionario, lo que primero nos solicita son los datos personales. ¿Cierto? Pues no los vamos a poner porque no, pues no es el caso, o sea, no tenemos este papel como tal en este momento, sino que lo vamos a diligenciar a partir de la lectura que vamos a hacer. Y vamos a tener en cuenta que el cuestionario tiene varias secciones. Son en total 4 secciones. Alimentos, transporte, energía y forestal, las que se van a evaluar. Y a eso se le añade una infraestructura que ahorita al final les digo cómo se organiza. Entonces, iniciamos. Primera sección, sección de alimentos. Y nos empieza preguntando sobre el consumo de fruta. ¿Cuántas raciones de fruta consume a la semana? Nota, considera una ración de fruta mixta de 200 gramos. ¿Cuántas frutas se come usted a la semana? Si usted se come menos de una fruta, marca la respuesta A y suma 0 en la pregunta 1. Si usted se come entre 1 y 2, suma 2 en la pregunta 1. Si come entre 2 y 4, suma 4. Si come entre 4 y 6, suma 6. Y si come entre 6 y 8, suma 9, ¿cierto? ¿Qué tienen que anotar ustedes en su cuaderno? Van a anotar pregunta 1 y al frente de ese número 1 van a poner este número que les señalo acá, de acuerdo a las raciones de fruta que se coman a la semana. Este número es el que nos está indicando nuestro consumo o el esfuerzo que debe hacer el planeta para poder consumir esto que nos presenta acá. Lo siguiente son las raciones de verdura o ensalada. ¿Cuántas raciones de verdura consume a la semana? Si usted no consume, 0. Si consume entre 1 y 2, 1. 2 y 4, 2. 4 y 6, 4. 6 y 8, 6. Tercero, ¿cuántas piezas de pan consume a la semana? Aquí en pan vamos a poner el pan, pero también vamos a poner el pan de bono, vamos a poner el buñuelo, como todas esas harinas de panadería como tal. Recuerden que este cuestionario fue hecho en México, entonces algunas preguntas las vamos a ir adaptando a nuestra cultura. 1 o 2 piezas de pan, 27, 2 a 4, 55, 4 a 6, 93, 6 a 8, 131 y 8 a 10 piezas de pan a la semana, 170. Entonces pan, pero sume también el buñuelo, el pan de bono, como tal, eso que es de panadería. Listo. Aquí ya nos hablan de la cantidad de tortilla. Las tortillas son como decirles, como unas arepitas mucho más delgadas que las que nosotros consumimos de maíz, pero son las que acompañan todas las comidas de los mexicanos. En el caso de nosotros sería el papel que cumple el arroz, por así decirlo, ¿cierto? Entonces aquí nos preguntan sobre la tortilla que se consume en promedio al día. Aquí vamos a pensarlo como cantidad de porciones de arroz que consumimos a la semana, ¿cierto? 1 o 2 a la semana, 2 a 4 porciones de arroz a la semana, 4 a 6 porciones de arroz a la semana, 6 a 8 porciones de arroz a la semana, 8 a 10 porciones de arroz a la semana. Entonces, de acuerdo al puntaje, o sea, vamos a omitir tortilla y vamos a poner arroz y vamos a omitir diario y vamos a poner semanal, de acuerdo a esa correlación. Entonces, tomamos la puntuación que nos corresponda. 1 o 2 veces a la semana, 91, 2 a 482 y así sucesivamente. Bien, ahorita vamos a mirar el consumo de carne. ¿Cuántas veces a la semana consume carne de res? 1 o 2 veces a la semana, suma 57 en la pregunta 5, 2 a 4 suma 121 en la pregunta 5, 4 a 6 suma 190 en la pregunta 5, si consume 6 a 8 veces por semana suma 267. Si consume 8 a 10 veces por semana carne de res suma 343. Siguiente,
Pregunta 6. ¿Cuántas veces a la semana consumes carne de pollo? 1 a 2 veces a la semana 234, 2 a 4 veces a la semana 470, 4 a 6 veces a la semana 789, 6 a 8 veces a la semana 1107. Esa sería la carne de pollo. La séptima, ¿cuántas veces a la semana consume carne de cerdo? 1 a 2 veces a la semana 12, 2 a 4 veces a la semana 25, 4 a 6 veces a la semana 41, 6 a 8 veces a la semana 140 y 8 a 10 veces a la semana 155. La octava es consumo de pescado, pero ya no es semanal, sino mensual. ¿Cuántas veces al mes consume pescado o mariscos? 1 a 2 veces al mes, 217, 2 a 4 veces al mes, 425, 4 a 6 veces al mes, 711, 6 a 8 veces al mes, 998, 8 a 10 veces al mes, 1298. Pregunta 9 de alimentos. ¿Cuántas veces a la semana consumes yogur? Considera una ración en presentación individual de vaso para beber, una porción de yogur. 1 a 2 veces a la semana 104, 3 a 4 veces a la semana 243, 5 a 6 veces a la semana 382, 7 a 8 veces a la semana 521, 9 veces a la semana 660. Bien. Igual como les decía, el cuestionario lo van a tener ustedes, pero pues estoy haciendo como el repaso para que lo vayan asimilando. ¿Cuántas veces a la semana toma leche? Un vaso de leche. Leche chocolatada, cabe acá, leche, sí, leche en las diferentes presentaciones que cada uno consuma. 1 a 2 veces a la semana 130, 3 a 4 veces a la semana 304, 5 a 6 veces a la semana 478, 7 a 8 veces a la semana 651, 9 a 10 veces a la semana 825. Entonces ahí van sumando todo lo que tiene que ver con alimentación. Pasamos a la pregunta 11. Esta pregunta 11 hay que tener en cuenta que tiene varias subpreguntas, ¿cierto? Entonces mire que hay un total de la pregunta 11 acá, pero para llegar a ese total hay que responder estas preguntas. ¿Cuál de los siguientes alimentos consumes durante una semana promedio? Indique el número de veces que lo consume en la semana. Bolsita de cacahuates, de maní, de frutos secos. Si usted consume en la semana una bolsa de maní, entonces coloca aquí 1 por 50, 50. Si usted no consume nada de cacahuates, ni maní, ni frutos secos, 0, ¿cierto? Una bolsa de papas fritas o frituras, papitas, choclitos, doritos, usted come de eso. ¿Cuántas bolsas se come de esas a la semana? Si usted se consume 3, entonces 3 por 22, 66. Bien. Aquí ya nos hablan de quesadillas, gorditas, tacoyo, tortas, piernas, sudadero, chicharrón al pastor. Aquí vamos a poner comida rápida. ¿Cuántas veces a la semana usted come comida rápida, cierto? ¿Cuántas veces a la semana come hamburguesa, perro caliente, empanada? ¿Cuántas veces a la semana come burritos? Bueno, puede ser algo de comida mexicana lo que aparece ahí. ¿Cuántas veces a la semana come frituras y come cosas de estantería como tal? Entonces usted dice, no, yo me como, no sé, 10 empanadas a la semana, 10 por 347, 3470, ¿cierto? Esta lo omitimos y aquí nos hablan del jugo de naranja natural. ¿Cuántos vasos de jugo de naranja natural se toma usted a la semana? Hace la multiplicación y ya después suma todos estos resultados y eso le da el total a usted de la pregunta 11. Bien. Vamos a la 12 que nos pregunta sobre la toma de refresco. ¿Qué refresco es? Gaseosa. Ah, perdón. Y en la anterior, pues aquí nos hablan de jugo de naranja, pero ¿cuántas veces toma usted jugo natural como tal, cierto? No solo naranja. ¿Cuántas veces a la semana toma usted jugo natural?
Aquí nos hablan sobre el refresco. Entonces miren que lo que les decía ahorita, no, lo sostenible, el estilo de vida sostenible, el estilo de vida saludable muchas veces van de la mano, pero en este caso, por ejemplo, no irían de la mano, porque tomar gaseosa no es saludable, pero en términos del planeta es bastante sostenible porque no requiere de muchos recursos naturales para su elaboración. Entonces miren que los números que aparecen aquí sobre el consumo de refresco son más bien bajos. O sea, es un producto en términos de sostenibilidad. Ojo, el producto como tal, la bebida, no estamos hablando del envase, que ya ahí entramos en otro tema, es mucho más sostenible que saludable, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces a la semana toma gaseosa? 1 o 2 veces a la semana, 2 a 4 veces a la semana, 4 a 6 veces a la semana, 6 a 8 veces a la semana, 8 a 10 veces a la semana. 13. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 1 al día, entre 2 y 5, entre 6 y 10, entre 11 y 15, entre 16 y 20. De acuerdo a lo que fume, escoge el número que corresponda. Pregunta 14. ¿Cuánto estima su consumo de alcohol, de cerveza a la semana? 1 a 2 cervezas a la semana 40, 2 a 4 79, 4 a 6 131, 6 a 8 186, 8 a 10 239. Profe, que es que yo no tomo. 0, ¿cierto? Si usted no toma, entonces la puntuación de la pregunta 14 sería 0. Litros de agua embotellada consumes aproximadamente a la semana. Litros de agua a la semana. 1 a 2 litros, 3 a 4 litros, 5 a 6 litros, 7 a 8 litros, 9 a 10 litros. Aquí hablemos de agua normal, no hablemos de embotellada. Aquí la señalan como embotellada porque en México tomar agua directamente del grifo no es saludable, es un agua contaminada. Pero entonces nosotros, como si muchos lo podemos hacer o hacemos pues como un proceso casero de hervirla, pues tengamos en cuenta los litros de agua que consumimos a la semana. Bien. Ahí ya haríamos por terminada la primera sección, que es la de alimentos. Entonces vamos hasta la página 15, perdón, hasta la pregunta 15 con la sección alimentos, y en la pregunta 16 vamos a mirar transporte. ¿Cuántos kilómetros recorres diariamente en el megabús? Recorridos de ida y vuelta. 2 a 6 kilómetros diarios, 68, 7 a 12, 160, 13 a 18, 260, 19 a 24, 360, 25 a 30, 470. 17. ¿Cuántos kilómetros recorres diariamente en transporte colectivo? O sea, en buseta. 5 a 7, 8 a 10, 11 a 13, 14 a 16, 17 a 20, de acuerdo al número de kilómetros que recorra diariamente en transporte colectivo como la buseta o el taxi, también, pues apuntas acá. 18. ¿Cuántas horas en promedio viajas en avión al año? Considere recorridos ida y vuelta, menos de 2 horas, 1100, entre 2 y 7 horas, 4400, entre 7 y 15 horas, 8800, entre 15 y 25 horas, 11100, más de 25 horas de vuelo al año, 22200. La 19 es cuentas con auto propio, puede ser moto, puede ser carro. Sí, 12.000, no, 0. ¿Qué distancia recorre? Ah, bueno, la anterior no incluía los taxis. El taxi se incluye acá. ¿Qué distancia recorre en auto propio taxi diariamente? Ida y vuelta. Si no usas este transporte, emite la respuesta y pasas a la siguiente pregunta. 2 a 6 kilómetros 520, 7 a 12 1200, 13 a 18 2000, 19 a 24 2800, 25 a 30 3500. Y con eso daríamos por terminada la sección B, que es la de transporte. Nos vamos a la sección D, que es la de energía. Entonces aquí también empiezan con una pregunta que incluye varias subpreguntas. Hay que tener en cuenta eso. Hay varias preguntas así en esta sección. La primera es, de los siguientes aparatos electrodomésticos, si cuenta con cada uno, con ellos, suma la cantidad indicada, de lo contrario no sumen nada. En su casa hay plancha, sume 10. Hay licuadora, sume 11 más. Hay extractor de jugos, sume 6 más. Hay microondas, sume 56 más. Hay refrigerador, sume 4400. Hay lavadora, sume 35.
de acuerdo a que usted tenga estos electrodomésticos o no, hace la suma correspondiente y pone el total a la pregunta 21. La 22, ¿cuántos focos convencionales no ahorradores hay en tu casa? ¿Cuántas bombillas? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15. Y aquí está lo que corresponde a cada una. Y en la 23 nos preguntan por los focos ahorradores. Ustedes tienen bombillos ahorradores, entonces si los tienen de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, 13 a 15, ponen el número que corresponde. Y aquí vamos a hacer algo bien interesante. Entonces estamos mirando el consumo de energía eléctrica en el hogar, ¿cierto? Entonces ya tuvimos las respuestas a la pregunta 21, a la 22 y la 23. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar ese total de la pregunta 21 con el total de la pregunta 22, con el total de la pregunta 23, y eso lo vamos a dividir por el número de personas que viven con usted en su casa. ¿Por qué? Porque el consumo de energía en una casa pues no depende solo de una persona, sino que depende de la cantidad de personas que vivan allí. Entre más personas vivan más consumo, pero al mismo tiempo más personas responsables del mismo, ¿cierto? No es lo mismo tener un refrigerador si usted vive solo, el consumo sigue siendo alto, pero si usted ese refrigerador lo está compartiendo con alguien, entonces en términos de la huella ecológica, pues también se reparte en el consumo del refrigerador. Entonces, como les dije, suman este total que les dio acá, más el de la pregunta 22, más el de la 23, y ese número lo divide por el número de personas que viven en su hogar. Si usted vive con sus dos papás, entonces estaríamos hablando que ese número habría que dividirlo por 3. Y ahí ya nos da el resultado de la huella ecológica en cuanto a la energía en estos 3 ítems. Vamos ahora a la 24. ¿Cuenta con teléfono celular propio? Sí, si tiene más de uno, pues los pone acá. Si no más tiene uno, entonces 76. Suma 76. Si no tiene, 0. Ahora vamos a ver otro aspecto. De los siguientes aparatos electrónicos, ¿cuánto tiempo a la semana los mantiene encendidos? Televisor, 7 horas o menos a la semana. Estamos hablando de a usted. ¿Cuántas horas usted mantiene encendidos esos aparatos? No en su casa. Ya lo de la casa lo miramos en el anterior. Este ya es usted como particular. 7 horas o menos a la semana, 8 a 12 horas a la semana, 13 a 17 horas a la semana, 18 a 22 horas a la semana, 23 a 80 horas a la semana. Entonces, de acuerdo a lo que usted tenga perdido el televisor, escoge el número correspondiente. La computadora, 15 a 20 horas, 21 a 25 horas, 26 a 30 horas, 31 a 35, 36 a 40 horas. El DVD, digamos que en este caso no podríamos hablar de DVD, sino que hablemos de, no sé, consola de videojuegos. Si usted no tiene, pues no suma nada aquí. 2 a 3 horas a la semana, 4 a 6 horas a la semana, 7 a 9 horas a la semana, 10 a 12 horas a la semana, 13 a 15 horas a la semana. Y acá por último está el estéreo, que es como el equipo de sonido. De 2 a 3 horas a la semana, 4 a 6 horas a la semana, 7 a 9 horas a la semana, 10 a 12 horas a la semana, 13 a 15 horas a la semana. Entonces, miren que todas esas 4 preguntas que hay en la 20, que hay aquí, que acabamos de revisar, televisor, computador, consola y estéreo, hacen parte de la pregunta 25. Entonces suma lo que le dio estéreo, suma lo que le dio consola, que ya no se usa, suma computadora y suma televisor. De acuerdo a eso, nos da el total de la pregunta 25. Pregunta 26. El calentador de agua utiliza gas LP, gas natural o electricidad. De acuerdo a lo que utilice, escoge el número más adecuado y lo suma. 27. ¿Cuánto tiempo tardo en bañarme? Más de 20 minutos, entre 10 y 20 minutos, entre 5 y 10 minutos, solo 5 minutos. 28. Cuando me lavo los dientes, ¿dejo correr el agua mientras lo hago o utilizo un agua para realizar la actividad? 29. ¿Cuántas veces por día vacía el inodoro? 2 a 3 veces, 4 a 6 veces, 7 a 9 veces, 10 a 12 veces por día. Ahí con esa pregunta 29 daríamos por terminada la sección C, que es la sección energía. La sección forestal, que es la D, pues vamos a
referirnos a las libretas profesionales, o sea, los cuadernos que usted use en un semestre de formación. Si usted utiliza 2 a 3 cuadernos 58, 3 a 4, 81, 4 a 5, 105, 5 a 6, 128, 6 a 7, 151. Número de cuadernos que utilice, y con eso daríamos por terminada la sección D y daríamos por terminadas las preguntas del cuestionario. Son sencillas, pero para cada pregunta hay que sacar el espacio para dar la respuesta más adecuada, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa aquí. Aquí ya nos va a dar como la respuesta y nos va a permitir calcular el consumo que hacemos nosotros frente a la huella ecológica, ¿cierto? Entonces aquí anotaron ustedes ya los resultados de la pregunta 1 a la 15, lo suman y ahí nos daría el total de alimentos, ¿cierto? Las preguntas 1 a la 15, total alimentos, se pone acá, bueno, en su cuaderno, como tal. Lo siguiente sería las respuestas a transporte, las preguntas 16 a la 20, suman los resultados y aquí ponen el total en el transporte. Lo siguiente es energía, recuerden que la 21, 22 y 23 van juntas, hasta la 29, lo que les haya dado y ponen el total de energía. Y aquí abajo, solo una pregunta forestal que fue la de los cuadernos, de acuerdo a lo que hayan contestado, ponen aquí la respuesta forestal. Entonces, ¿cómo van a calcular su huella ecológica? Van a sumar los totales. Van a sumar al total de alimentos, el total de transporte, el total de energía, el total forestal, y a esos 4 resultados le van a sumar 6.400, que es el promedio de lo que cuesta en términos de huella ecológica la infraestructura que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Después de haber hecho esa suma, ustedes les dio un número, ¿cierto? Y de acuerdo al número vamos a conocer cómo está respecto al uso de hectáreas globales que necesita para vivir. Si obtuviste menos de 16.000 puntos, requieres menos de 1,6 hectáreas globales y vives dentro de los límites del planeta. Bien hecho. Para satisfacer tu patrón de consumo requieres entre 0,1 hectáreas globales y 1,6 hectáreas globales, que traducido a campos de fútbol es menos de 2 campos de fútbol, y traducido a planetas es 0,06 parte del planeta. Si el puntaje suyo está entre 16.000 y 32.000, cuidado. Su impacto ambiental individual está por arriba del umbral de sostenibilidad del planeta. Para satisfacer tu patrón de consumo requieres entre 1,6 y 3,2 hectáreas globales, que traducido a campos de fútbol estaríamos hablando de 2 y 3 campos de fútbol. Si obtuviste un puntaje mayor a 32.000, significa que tu ritmo de vida es completamente insostenible. Tu huella ecológica es muy superior a 1,6 hectáreas globales. Si todo el mundo consumiera los mismos recursos que consumes tú, sería necesario tener al menos otro planeta que nos apoye para mantener a toda la población. Traducido a campos de fútbol, estaríamos hablando de más de 3 campos de fútbol. Traducido a planetas, estamos hablando de más de 2 planetas para poder lograr satisfacer el consumo. Bien, entonces espero que ya hayan logrado obtener su puntaje en la huella ecológica. Aquí está el test como tal que acabamos de ver. Aquí lo pueden ver en la segunda página. Quiero cerrar con esta reflexión. Dice, la Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Muchachos, la invitación es a que revisemos seriamente la forma en como nosotros nos estamos comportando con el planeta, porque el que desaparece al final no es el planeta, ¿cierto? Lo que va a desaparecer es la vida humana como tal. Se va a desaparecer la especie. Chicos, eso sería todo por el día de hoy. Como les dije, en esta página pueden encontrar los videos o el video que les invité a que vieran al iniciar la sesión. Espero que el tema haya sido claro y de gusto para ustedes, que los haya invitado pues como a la reflexión personal. Quedamos pendiente de la evidencia asociada a este ejercicio que les iré contando pues posteriormente a la presentación a través de los medios que tenemos dispuestos para esto.
Les envío a todos un abrazo a la distancia y les deseo una muy bonita semana.